estás? Que Dios te bendiga, que la paz de Dios sea contigo. Te damos la bienvenida nuevamente a la serie Alineados al Corazón de Dios y hoy estaremos estudiando el tema Aprendiendo a ponerme en sus zapatos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella nos enseñas, nos instruyes, nos guías, nos bendices y cada día alineas nuestra vida a tu voluntad. Ayúdanos a alinear nuestro corazón a tu propósito, a tu voluntad, que podamos entender tus caminos, el propósito por el cual fuimos creados. Oh Señor, bendice cada persona que escucha, habla a cada corazón, Padre, que tu Santo Espíritu pueda trabajar en cada corazón y que esta semilla que es sembrada pueda producir fruto para vida eterna. Guíanos, Señor, que sea tu palabra, que no sea mi palabra, porque solamente soy un instrumento en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir a la lectura bíblica que se encuentra en Mateo y vamos a leer del capítulo 7, del versículo 1 hasta el 5. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Esta palabra es un poco fuerte, realmente a veces leemos palabras que son inspiradoras, pero hoy vamos a ver como una palabra de exhortación. Pero estas palabras son importantes porque muchas veces estamos cometiendo actitudes, estamos haciendo cosas indebidas y no nos damos cuenta. Y la palabra pues simplemente nos enseña, nos exhorta y nos instruye en el amor del Señor. Porque para eso estamos, para crecer cada día en el amor del Señor y necesitamos la instrucción y la exhortación de nuestro Dios. Porque ahí es donde comienza el cambio y la transformación del corazón, donde vamos cambiando esas malas actitudes que contaminan nuestro ser, que son las que no solamente nos hacen mal a las personas, a nuestro prójimo, herimos a las personas que están a nuestro alrededor, sino que lo más grande es que nos hacemos daños a nosotros mismos. Eso es lo más terrible, que muchas veces no nos damos cuenta, que pensamos que le estamos haciéndole daño a los demás, pero hoy vamos a ver cómo estas actitudes nos dañan a nosotros mismos, pues afectan nuestro ser. Entonces es importante que podamos analizar estas palabras y podamos aprender el mensaje que Dios quiere darnos en esta mañana para que nuestras vidas sean bendecidas y no caigamos en la trampa de Satanás. Primero vamos a comenzar con la actitud de juzgar. En el versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra nos exhorta a no juzgar. ¿Qué es juzgar? Juzgar viene de la actitud de acusar, condenar a otras personas, juzgar a otras personas que están haciendo cosas pecado o están haciendo algo indebido. Es poner nuestra vista en acusar a otras personas. Y realmente esta actitud de juzgar solamente le corresponde a Dios, porque Dios es el juez, Dios es quien juzga. Él es el que juzga, nosotros no somos juez, nosotros no tenemos derecho a juzgar porque nosotros no somos Dios, nosotros somos creación. Pero ¿de dónde viene la actitud de juzgar? ¿Dónde viene esta mala actitud para el ser humano? Porque ¿de dónde fue que el ser humano sacó esta actitud tan fea de juzgar a los demás, de acusar, de condenar, de criticar, de murmurar? Todo esto
es una línea y es algo feo, pero tristemente el pecado contaminó con estas malas actitudes. ¿Y de dónde viene el origen? El origen viene de la misma creencia de ser Dios. Cuando Satanás engañó al hombre y a la mujer de que podían ser Dios, esta maldición generacional abarcó todas las generaciones y desde niños nacemos con esta falsa idea y pensamos que muchas veces que tenemos el derecho a juzgar a otras personas o nos sentimos que estamos bien y entonces el enemigo engaña con sentimientos de hacernos creer que estamos bien o que somos mejor que otras personas y tenemos el derecho de juzgar. Entonces esta actitud viene de la creencia de ser Dios, porque todo lo que el enemigo ha hecho es hacer creer que podemos ser Dios, que no necesitamos a Dios, que podemos hacer nuestra propia voluntad y podemos hacer cosas que le corresponden solamente a Dios, porque ese es el engaño de Satanás para separar al hombre de Dios. Pero realmente la astucia de Satanás es hacernos creer que somos Dios, hacernos a practicar actitudes que le corresponden solamente a Dios, porque con esto le estamos adorando. Es decir, el juzgar, el condenar, el acusar, el murmurar, el criticar, todas estas cosas solamente vienen del enemigo, de una mente del enemigo, de espíritus del mal que toman el control y controlan a todos aquellos que le demos lugar al enemigo. Por eso es que es importante entender la palabra de Dios, porque la palabra nos instruye, nos enseña en qué cosas estamos actuando mal para que podamos corregir estas malas actitudes. Entonces, el juzgar le corresponde solamente a Dios, porque Dios es el juez, Dios es el que tiene derecho a juzgar. Sin embargo, Dios es totalmente diferente al enemigo. Cuando el enemigo está presto para juzgar, porque el enemigo es sucio. El enemigo primero tienta a la persona, le hace saborear el pecado, le hace creer que es bien, le hace creer que no está haciendo mal y lo sumerge en el pecado. Y después que está sumergido en el pecado, entonces usa a otras personas para que lo acusen y lo condenen. Así es que trabaja el enemigo y así es que siempre ha trabajado. Pero Dios es diferente. Y quiero contarte la historia de la mujer pecadora para que entendamos un poquito la actitud de Dios hacia las personas que cometen errores y fallan. En el capítulo de Juan, en el versículo 8, del 1 hasta el 11, encontramos la historia de la mujer pecadora. Allí se registra una mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio. En este tiempo se apedreaba a las mujeres cuando una mujer era encontrada en el acto del adulterio, era apedreada según la ley de Moisés. Y a ella vinieron y la presentaron delante de Jesús para ver qué reacción tenía Jesús, cómo era que Jesús reaccionaba ante ella, porque ellos creían pues que Jesús la iba a juzgar. Y ellos la trajeron y tenían cada uno una piedra en su mano y comenzaron a decirle a Jesús de que esta mujer había sido encontrada en el acto del adulterio, que según la ley, porque vinieron con que la habían encontrado, más según la ley, o sea, usaban de que ella debía morir. Ella merecía la muerte porque había cometido adulterio y pues tenía que morir. Y Jesús no responde palabra. Es interesante la actitud que Jesús toma. Y a mí me encanta porque es maravilloso, porque Dios va más allá de las palabras. Jesús va a la actitud del corazón. Y eso me encanta. Cuando Jesús fue y tomó el dedo y comenzó a escribir en el polvo. Comenzó a escribir y no contestaba palabra. Y cuando comenzó a escribir en el suelo, la Biblia no registra qué era lo que escribía. Pero luego se levanta y le dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Es interesante porque nadie tenía el derecho de tirar la primera piedra, porque todos sus pecados comenzaron a acusarlos a ellos mismos. Su conciencia les decía que no tenían el derecho de tirar ninguna piedra, porque el que esté libre de pecado, no había nadie libre de pecado, todos tenían pecado. ¿Y qué hicieron? Pues no tuvieron otra cosa que huir. Se fueron uno a uno, se fueron, porque nadie tenía el derecho, todos se fueron. No había nadie que pudiera tirarle una piedra, porque no había nadie sin pecado. Entonces Jesús le pregunta a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? Y esta mujer responde: se han ido, Señor. Y él dice: ¿ninguno te condenó? Dice: no, ninguno. Dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¡Qué maravilloso! Respuesta de Dios. Vete y no peques más. Y eso es lo que Dios hace, darnos una segunda oportunidad. Cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos errores, al contrario del enemigo, Dios no está presto para castigar al ser humano. Dios está presto para dar al hombre una segunda oportunidad. Eso es lo que Dios hace, contrario a Satanás. Porque el amor de Dios es salvar. Dios no vino a condenar al mundo. Dios no vino a acusar al mundo. Dios no vino a discriminar ni a rechazar. Dios vino a amar al mundo, a amar, a abrazar al mundo, a darle una segunda oportunidad, a ofrecerle vida, a ofrecerle esa oportunidad que no tuvo. Porque el amor de Dios va más allá de la falta del pecador. Es decir, podemos cometer cuantos pecados que hayamos cometido y Dios no está presto a juzgarnos, porque Él sabe el engaño de Satanás. Él está presto a darnos siempre una segunda oportunidad. Entonces es lo contrario de Satanás. Satanás lo que hace es hacernos caer, hacernos pecar, hacernos apartar de Dios, hacernos ir lejos de Dios, para luego acusarnos, condenarnos y murmurar, criticar o miles de cosas que Satanás envía para que una persona se sienta peor de lo que está. Porque el haber ya pecado, eso trae un cargo de conciencia terrible. Y más cuando te juzgan, cuando te condenan, cuando te rechazan, aumenta más el dolor del ser humano. Y esto es lo que Satanás quiere hacer: traer dolor, traer miseria, traer culpa, traer engaño. Todo esto es lo que Satanás hace en nosotros. Entonces, muchas veces nosotros, sin pensarlo, sin conocerlo, pues somos instrumentos de Satanás al juzgar a otras personas y al condenar. Entonces, aquí la palabra nos exhorta por eso: no juzguemos, porque ni el mismo Dios, Jesús, tenía todo el derecho de juzgar a esta mujer. Él tenía todo el derecho de decir: sí, la ley dice que tiene que morir. Pero, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús descendió al mundo precisamente para que el hombre no muriera, para que nosotros no muriéramos eternamente. Entonces, Él descendió del cielo, vino a nacer como hombre, se despojó de su gloria, vino a nacer como hombre para morir en lugar del pecado. Porque sí es verdad, la ley dice que debía de morir, porque Satanás, cuando viene a acusar, él viene con mitad mentira y mitad verdad. Él presenta la ley, pero sí, es verdad, la ley dice. Entonces Jesús dice: sí, es verdad, la ley dice que debe de morir, pero yo vine a morir en lugar de ella. Y eso es lo que Dios hace con nuestros pecados, con nuestras faltas. Sí, necesitamos morir, debemos morir porque pecamos. La ley dice que el que pecare debe morir.
pero Dios vino a morir en lugar de nosotros para que nuestros pecados fueran remitidos a Él, así como eran remitidos al Cordero en ese tiempo, que el Cordero representaba a Jesús. Pues ese Cordero verdadero era Jesús. Jesús es el Cordero que tomó el pecado del mundo para morir en lugar del pecador. Entonces, ¿qué hace Satanás? Es acusar y juzgar. ¿Para qué? Para que nosotros no permitamos que Jesús muera en nuestro lugar, sino que pensemos que es Dios que nos juzga y nos separemos de Dios o nos apartemos de Dios y neglicemos el sacrificio de Cristo hecho en nuestro favor. Entonces es un pecado muy feo ante Dios cuando nosotros juzgamos a otras personas, porque estamos tomando el lugar de Dios y ese lugar le corresponde solamente a Dios. Ahora, ¿de dónde es que nosotros tomamos esa actitud de juzgar? Pues cuando le creemos el engaño a Satanás. Satanás viene con un engaño de hacer creer más sabia a la persona, de hacerle creer que es más santo, de hacerle creer que es más bueno, de hacerle creer que no ha pecado. Entonces, cuando una persona, digamos, comete un pecado, pues entonces nosotros estamos dispuestos a juzgar. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puedo cometer un acto tan cruel? ¿Cómo fue que una persona llegó a hacer un acto tan terrible? Pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos otra clase de pecado. Y para Dios no hay diferencia de pecado. Él presenta la ley de Dios. La ley de Dios no salva al pecador. Pero la ley de Dios vino para mostrar al mundo el pecado. Es decir, la ley de Dios vino para enseñarnos qué es pecado, porque si no hubiera ley, no hubiera pecado. Entonces, la ley de Dios nos muestra el pecado, lo terrible del pecado, para hacernos entender que necesitamos salvación y pues que solamente encontramos esa salvación en Jesús. Por eso fue que Dios reveló la ley, porque la ley es parte de su gobierno, porque Dios es amor, pero también es justicia. Muchos cristianos sinceros que aman a Dios aceptan el amor de Dios, pero les cuesta entender y niegan y dicen que la ley de Dios no cuenta o que la ley de Dios no existe más. Y es mentira y es una farsa del enemigo. Porque Dios es amor, pero también es justicia. No hay amor sin justicia y no hay justicia sin amor. Para Dios, los dos son pilares principales de su reino. Dios se mueve por el amor y Dios se mueve por la justicia. Ahora, Dios no manda juicio antes de primero haber mandado un llamado. Primero Dios llama con amor y vuelve a llamar al hombre a convertirse. Cuando el hombre ya decide rechazar y ya decide abiertamente rechazar a Dios y el hombre no quiere la oportunidad, porque Dios primero le ofrece la oportunidad de salvarlo. Dios primero le presenta el amor, le presenta el llamado, que no importa cómo hayamos pecado. Pero, como dijo Jesús a la mujer, vete y no peques más. Es decir, Dios presenta el perdón al pecador, pero le dice, ahora ya eres perdonado, ahora no peques más. Es decir, ahora ya no transgredas más la ley. Ahora nosotros no podemos obedecer de nosotros mismos, pero Él mismo nos capacita para amar y para obedecer. Eso es otro tema que ya lo hemos tratado en otros temas, pero ahora el punto es de que la ley está vigente, porque Dios juzga a través de su ley. Si no, un ejemplo de esto fue el mismo Jesús que cumplió la ley. El mismo Jesús vino a cumplir la ley, porque si Jesús no hubiese cumplido la ley, no hubiese muerto. Pero Jesús murió porque vino a cumplir la ley. Por eso es que Él en Mateo 5:17 dice,
no he venido a abolir la ley, sino que vine a cumplir la ley. Él mismo vino a cumplirla. ¿Por qué? Porque la ley decía que el pecador debía de morir. Eso era lo que estaban haciendo estos fariseos. Ellos estaban acusando a esta mujer de que ella debía de morir, porque la ley presentaba que ella debía de morir. Pero ahí viene el amor. Ahí es donde se presenta el amor. La ley dice que el pecador debe de morir, pero yo voy a morir en su lugar. Y ese es el amor más grande. Entonces ahí es donde Jesús muere en lugar del pecador. ¿Cómo? Cumpliendo la ley. Porque Dios no pasa en alto su ley. Dios cumple su ley porque Él mismo es el juez, pero Él mismo cumple la ley. Él no va en contra de su ley. Entonces Jesús mismo cumplió la ley. Entonces Él cumplió la ley ¿para qué? Para que nosotros pudiésemos ser salvos por Él, para que pudiésemos tener otra oportunidad de arrepentimiento, de salvación, para ser capacitados para poder volver a amar y poder obedecer a Dios. Porque así fuimos creados, fuimos moldeados para amar y obedecer a Dios, pero el pecado trajo la contaminación que transgredió el corazón y lo contaminó con todas estas cosas de juzgar, acusar. Por eso el corazón necesita un cambio, una conversión. Y ahí es donde Dios trabaja en el corazón del hombre, en la conversión. Por eso la estrategia de Satanás es llevar al hombre a seguir obedeciendo a Satanás para que el hombre no acepte el sacrificio de Dios hecho en su favor y así su corazón no sea moldeado. Entonces, cuando le seguimos obedeciendo a Satanás, porque Satanás nos engaña a través de la mentira y usa nuestras debilidades para acusar. Por ejemplo, si tenemos una debilidad de hablar de nuestro prójimo o de mirar la falta de los demás, pues por ahí entra con esas malas actitudes. ¿Qué es lo que hacen esas malas actitudes? En lugar de ayudar a otra persona, lo que hace es herir. Y no solamente eso, sino que también contamina nuestro ser. Porque cuando estamos acusando y estamos juzgando a otros, pues nos estamos haciendo daño a nosotros mismos porque estamos contaminando nuestra propia alma. Estamos echando veneno en nuestro propio ser y esto trae amargura, trae rencor, trae resentimiento, miles de cosas que traen enfermedades y dañan nuestro propio ser. Por eso es que Dios dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué? Porque Dios nos exhorta y nos advierte y nos hace un llamado a la conversión. Pero si nosotros continuamos con rebeldía y continuamos cerrando nuestro corazón a Dios, pues ¿qué hace Dios? Mandar su juicio. Porque Dios manda el juicio cuando ya ha advertido, ha hecho el llamado y la persona no se convierte. Por eso fue que antes de Dios juzgar a Nínive, vemos que eso lo vemos porque podríamos decir es que el Dios el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, pero el Dios del Antiguo Testamento era un Dios implacable. Y no es así. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Dios se presenta más como un Dios de justicia y en el Nuevo Testamento Dios se presenta más como un Dios de amor, pero es el mismo Dios, es un Dios de amor y un Dios de justicia, y eso lo podemos ver en el ejemplo de Nínive. Nínive era una ciudad mala que necesitaba ser destruida, estaba contaminada por el pecado, no había nadie que sirviera a Dios. Porque el amor de Dios, así como Dios dijo a Abraham, si hubiera 1, si hubiera 10 personas, Dios salva la ciudad. Pero no había ni eso, no había ni una persona, o sea, iba a ser destruida. Y Dios en su misericordia y en su amor, porque siempre Dios ha sido el mismo Dios de compasión, el mismo Dios de misericordia, el mismo Dios de amor que primero llama antes de juzgar. Ese es el mismo Dios de siempre, el mismo Dios. Lo que pasa es que tenemos que estudiar la palabra para poder conocer a Dios, porque muchas veces nos dejamos llevar
de lo que la gente diga, de lo que nos han enseñado, pero es importante que nosotros mismos estudiemos la palabra y nosotros mismos aprendamos a conocer la palabra para que nadie nos engañe y para que cuando las personas nos prediquen podamos decir si esto es verdad o no es verdad. Por eso es que es importante que tú mismo analices la palabra. Yo misma te digo, mira, yo te estoy presentando esta serie Alineados al Corazón de Dios para que tu edificación, para que tú crezcas espiritualmente, para que tú puedas reencontrarte con Dios y reencontrarte contigo mismo y así puedas descubrir lo mejor de ti. Pero no creas sin tú mismo comprobar. Tú mismo ve y verifica que lo que yo te estoy hablando es verdad. Tú mismo no te cierres a decir no es verdad sin antes mirar la palabra y verdad, verdad. Dejar que el Espíritu mismo te convenza, sí es verdad. Porque así es como el Espíritu Santo trabaja cuando nosotros comenzamos a escudriñar la palabra. Él mismo nos va guiando y nos va enseñando a toda verdad. La causa de que hay tanto engaño es porque seguimos a pastores, seguimos iglesias, pero nosotros mismos no escudriñamos. En la iglesia primitiva, cuando ellos escuchaban un mensaje, los primeros discípulos que encontró que era una iglesia motivada por el fuego, allí solamente había una iglesia y esta iglesia no creían sin antes comprobar en la palabra, es verdad lo que está predicando, mira, aquí dice así. Por eso es la palabra la que habla, es Dios que habla a través de su palabra. Y entonces continuamos con la ciudad de Nínive. Esta ciudad no había nadie, todos habían pecado. Sin embargo, Dios no trajo juicio antes de traer el llamado. Y eso es lo que Dios hace. Primero trae el llamado. Por eso fue que Dios envió al profeta Jonás a traer un llamado y una advertencia. Porque primero Dios hace un llamado y hace una advertencia. Si la persona se niega, se cierra a Dios, pues entonces Dios manda el juicio. Y no, así sucedió también con el diluvio. Y podríamos ver con todas las personas, en el diluvio también, primero Dios trajo un llamado. Dios usó a Noé para llamar, pero la gente se cerró. Y ahí está el problema. Ahí está el problema cuando nosotros nos cerramos a Dios. Porque contrario, mira la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive escuchó y se arrepintieron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Los juzgó? No mandó juicio. Los perdonó. Porque ese es el amor de Dios. Perdonar, porque lo que Dios quiere es hacer perdonar. Porque si no, Dios no hubiese mandado. Si Dios hubiese querido matar a Adán y Eva, Dios no hubiese matado un corderito allí en el Edén para vestirlos. Pero Dios primero les mandó el llamado, el amor, para que ellos se convirtieran. Es que es maravilloso la manera que Dios trata con el pecador. Dios no nos juzga a primera vista. Dios primero nos llama y nos llama al arrepentimiento y a la conversión antes de mandar el juicio. Y es maravilloso cuando el pecador decide abrir su corazón a Dios, Dios está dispuesto a perdonarlo. El problema es cuando nos cerramos a Dios. Allí es cuando vienen estas malas actitudes de juzgar y de condenar. Por eso es que Dios nos llama a no cerrarnos a Él, porque ahí es donde Satanás trata de manipular al ser humano, el hacerle cerrar a Dios, cerrar al amor y cerrar a la comunicación. Es la manera que Satanás usa para poder controlar al ser humano de una manera que podamos ponernos como instrumentos totalmente en sus manos. Porque, mira, déjame decirte que todas las personas que actúan mal, no actúan mal de sí mismas, son controlados por espíritus del mal. Igual, toda persona que hace el bien, que hace cosas buenas, que predica, que ayuda a otras personas, es influenciado por el amor de Dios, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de nosotros mismos no podemos hacer nada. Nuestro cuerpo de nosotros mismos no puede hacer nada. Nosotros fuimos creados para ser influenciados por el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios sea nuestra fuerza, para que Él sea el que haga las cosas a través de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos en manos de Dios.
Pero si no somos instrumentos de Dios, pues vamos a ser instrumentos de Satanás. Y aquí es donde Dios nos llama y nos hace la exhortación a no ser instrumentos de Satanás, sino ser instrumentos de Dios. Porque Satanás lo que hace para que una persona sea instrumento de Él es hacerla cerrar a Dios y hacerla enfocar en otra persona, pero nos hace olvidar de nuestro propio pecado. Y esto fue lo que pasó a estos fariseos. Estos fariseos estaban acusando a esta mujer, pero ellos mismos no podían ver sus propios pecados. Ellos mismos se creían santos, ellos mismos se creían que eran buenos y que tenían todo el derecho de juzgarla, pero ellos no podían ver sus corazones, que estaban totalmente contaminados por el mal, y que lo que ellos estaban haciendo era peor que lo que esta mujer estaba haciendo, porque esta mujer estaba actuando libremente, estaba actuando abiertamente, pero ellos estaban actuando discretamente, estaban fingiendo una cosa que no era, se estaban vistiendo de ovejas cuando realmente eran lobos. Así los llamaba el Señor Jesucristo, les decía lobos rapaces vestidos de ovejas. O sea, ellos se vestían de lobos cuando realmente se vestían de oveja cuando realmente eran lobos. Ellos estaban totalmente contaminados. Por eso el llamado de Dios, mira que Dios continuamente, Jesús les decía, los llamaba hipócritas, les decía, no seas hipócritas. Es que eso es la más terrible consecuencia del pecado, con que Satanás trajo contaminación al ser humano, hacernos vestir de hipocresía. Hipocresía es un disfraz, aparentar algo que no somos, y ahí es donde el corazón está contaminado. Por eso es que el trabajo de Dios es trabajar en el corazón del ser humano, porque de ahí es donde nacen las buenas actitudes y las malas actitudes. Por eso Jesús presenta las actitudes como un árbol. Él dice, de un árbol bueno no pueden salir malas actitudes. Para que un árbol le puedan salir buenos frutos, tiene que ser un árbol bueno. Un árbol bueno da buen fruto, pero un árbol malo pues va a dar mal fruto. Es decir, lo que hay en nuestro corazón es lo que habla la boca. Lo que hay en nuestro corazón es lo que hablan las actitudes. Todo lo que sale es lo que contamina. Es la misma parábola, se refiere al corazón, que lo que hay en el corazón es lo que brota, lo que el agua. Si el agua del corazón está limpia, pues va a dar buen fruto. Pero si el agua del corazón está contaminada, pues va a traer un mal fruto, que es el agua representa al Espíritu Santo. Para que un corazón sea un buen árbol, pueda dar buen fruto, tiene que estar lleno del agua viva, tiene que ser purificado, tiene que ser transformado, tiene que ser limpio para que ese corazón pueda dar buen fruto. Cuando ese corazón es limpiado, es transformado, es lleno por el agua viva. El agua viva representa a Jesús. Y el agua representa al Espíritu Santo también. Entonces el agua es la que transforma, la que purifica, la que limpia. El Espíritu Santo es el que hace la limpieza del corazón y lo llena del agua viva que representa a Jesús. Entonces, cuando nuestros corazones están llenos por el agua viva, estamos llenos de la presencia de Dios, pues no nacen estas actitudes de juzgar ni de condenar. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esto es de Satanás. Entonces nos cerramos a esas cosas del mal, cerramos la puerta a esas malas actitudes y nos ponemos en las manos de Dios para, al contrario, antes de juzgar, condenar. Entonces así podamos ponernos en el zapato de otras personas. En lugar de juzgar, en lugar de condenar, podamos ponernos en el lugar de otras personas. Porque eso fue lo que Jesús hizo. Jesús descendió al mundo a ponerse en los zapatos del pecador, a vestirse el vestido del pecador. Por eso fue que Jesús pudo comprendernos y por eso es que nosotros ahora podemos ir
totalmente seguros de que podemos haber cometido el peor fallo, haber cometido el peor error, tener la peor debilidad, y Dios nos comprende porque Jesús se puso en nuestros zapatos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ponernos en los zapatos de otra persona? Teniendo la misma actitud de Jesús. ¿Y cómo podemos tener la misma actitud de Jesús? Pues al permitirle al Espíritu Santo hacer ese cambio y esa transformación en nuestro corazón, para que así nuestro corazón pueda ser lleno del agua viva, pueda ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, nuestras actitudes cambian. Cuando tu corazón es moldeado por el Espíritu de Dios, vamos a tener actitudes nuevas, reformadas. Vamos a tener actitudes de amor, de misericordia y de compasión, contrario a lo de antes. Si antes estábamos dispuestos a juzgar y a condenar y a apuntar el dedo, ahora no. Ahora es una actitud diferente. ¿Por qué? Porque reconocemos que nosotros somos pecadores. Eso es lo principal, porque para que el corazón sea transformado y sea cambiado es necesario un reconocimiento del pecado. Cuando nosotros reconocemos el pecado, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que en nuestro corazón habita el mal, entonces en lugar de nosotros condenar y juzgar a otros, en lugar de mirar las faltas ajenas, vamos a enfocarnos en pedirle a Dios que sane nuestro corazón, que sane nuestras heridas, que nos ayude a limpiar nuestro corazón, que nos limpie. Nos disponemos con una actitud de ayudarle al Espíritu Santo para que podamos disponernos, porque solamente lo que el ser humano necesita hacer es disponerse. Y cuando el Espíritu Santo le muestra, porque de nosotros mismos no podemos ver la condición del corazón, nuestro corazón está contaminado por el mal y hemos nacido con esas actitudes que avergüenzan. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Mostrarnos en dónde estamos mal, revelarnos el pecado, para que podamos reconocerlo. Y cuando comenzamos a reconocer el pecado, pues entonces llevamos esas actitudes a Dios para que Él las limpie, y así es que poco a poco Dios va haciendo una limpieza en el corazón. Entonces no tenemos esa actitud de juzgar, porque sabemos que esa actitud le corresponde solamente a Dios. El peor engaño de Satanás es engañar al mundo de hacerle creer que es Dios. Ahí es donde caemos en la trampa de Satanás. Pero una de las cosas que el Espíritu Santo hace reconocer al ser humano es hacerle creer, hacerle entender, hacerle creer en el poder transformador de Jesús y hacerle entender que no somos Dios, que somos polvo, que somos creación, que necesitamos a Dios y que no tenemos ningún derecho de juzgar. Cuando entendemos esto, entonces podemos permitirle a Dios que haga el trabajo en nosotros mismos para que así podamos ayudar a otros. Porque la ley de Dios es muy clara. La ley de Dios dice que con el juicio con que juzguemos seremos juzgados. Esa es su ley. Y la ley de Dios se cumple. Si nosotros juzgamos a los demás, pues seremos juzgados por Dios. Con la medida con que nosotros midamos a nuestro prójimo, es la medida con que Dios nos medirá. Si nosotros no escuchamos su amonestación, si nosotros no escuchamos su llamado, pues vamos a tener que enfrentar las consecuencias. Entonces ahí es donde Dios hace el llamado. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y dejas de ver la viga que está en tu ojo? ¿Sabes por qué? ¿Por qué nosotros podemos caer en esta actitud de mirar
La viga. Mirar la viga quiere decir mirar el pecado que está en el hermano y no vemos el pecado que está en nosotros, porque lo que hace Satanás es poner nuestra vista, nuestro enfoque en las faltas de los demás, pero a nosotros mismos nos da ceguera espiritual, que nosotros no podemos ver el pecado, nosotros no podemos ver nuestra condición. ¿Sabe quién es el que muestra nuestra condición? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que muestra y el que abre los ojos a la luz, porque sin el Espíritu de Dios, sin aceptar a Cristo en nuestras vidas están en oscuridad, no podemos ver. Por eso se nos hace fácil ver el pecado del otro. Uy, no, esa persona hizo una cosa muy mala, pero no podemos darnos cuenta que nosotros estamos haciendo cosas malas también, y que para Dios no hay diferencia de pecado. Para Dios no hay un pecado más grande que el otro. El criticar y el juzgar y el murmurar, la palabra de Dios, la ley de Dios lo presenta igual de pecador ante Dios como si una persona hubiera matado a otro. Entonces muchas veces podremos decir, cuando escuchamos noticias que alguien mató a otra persona y hizo una muerte cruel, podemos decir, pero ¿cómo un ser humano puede hacer cosa tan terrible de matar a otra persona? ¿Cómo pudo hacer eso? Pero nosotros también hacemos cosas malas, podemos también murmurar, criticar a nuestro prójimo, juzgarlo y condenarlo y acusarlo, y esto es igual de feo, igual de pecaminoso como si hubiésemos matado. Es igual ante Dios. Entonces, solamente cuando venimos a la luz es donde podemos ver lo grande del pecado, porque muchas veces pensamos que el murmurar, el hablar del hermano, el acusar, el juzgar, no tenemos, pensamos que eso no son, que si es la verdad, es totalmente erróneo, porque es el mismo pecado. Para Dios no hay diferencia de pecado. Él lo que quiere es limpiar nuestro corazón, tanto de pecado como de malas actitudes, como de malos pensamientos, porque esto es lo que trae contaminación y esto es lo que hace brotar en el corazón, un corazón del árbol malo que dé un fruto malo. Entonces, por eso es que Dios quiere transformar nuestro corazón en un árbol bueno que dé buen fruto. Entonces, sigue diciendo el versículo 4, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes una viga en tu ojo? Muchas veces quizás queremos ayudar a las personas a que ellos cambien, ayudarlos, pero nosotros necesitamos ayudarnos a nosotros mismos primero. Por eso es que el Espíritu Santo dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Cuando el Espíritu Santo viene a transformar el corazón, Él hace la limpieza en nuestro ser, nos da la autoridad y el poder que podamos ayudar a otras personas que ya nosotros hemos cobrado autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos puesto en las manos de Dios para que nos limpie. Y entonces podemos ser usados para ayudar a otras personas a que también vengan al agua viva, vengan al agua para ser limpios también, para que el Espíritu Santo los limpie. Pero ¿cómo nosotros podemos en oscuridad, estando en contaminación, tratar de ayudar a otra persona? Pues no podemos. Porque no podemos ayudar a otra persona si nosotros mismos no le permitimos al Espíritu Santo ayudarnos a nosotros mismos. Por eso es que hay tantos malos ejemplos en la iglesia. Por eso es que muchas personas se apartan de la iglesia, porque dicen, uy, no, para yo ser como esa persona, mejor me quedo afuera. Porque son personas sinceras que no quieren vestir un disfraz. Porque para muchas personas es mejor estar mal afuera que estar vestido adentro, vistiéndome un disfraz de cristiano cuando realmente estoy dando frutos que no son para nada cristianos. Y eso es lo que Dios dice aquí. Nosotros debemos disponer nuestro corazón primero para que el Espíritu Santo haga ese cambio en nosotros, nos ayude, porque ¿cómo podemos ayudar a otros si nosotros no nos hemos ayudado a nosotros mismos? No podemos dar a otro lo que no tenemos. Lo que hay en nuestro corazón es lo que vamos a dar. Entonces, si salimos a hacer obra misionera contaminados por el pecado, lo que vamos a hacer es
desastres, porque vamos a desanimar a las personas, porque vamos a decir cosas que no convienen, o vamos a herir, o vamos a apartar a las personas. En lugar de que vengan a Dios, los vamos a apartar porque vamos a ser mal ejemplo para ellos. Por eso es que Dios dice aquí, tenemos que primero permitirle al Espíritu Santo sacar la paja de nuestro ojo, permitirle al Espíritu Santo limpiar nuestros ojos para que puedan ver, y entonces poder ser sinceros y no vestirnos un disfraz de algo que no somos. Esto era lo que le pasaba a los fariseos. Ellos eran supuestamente del pueblo de Dios. Ellos eran representantes de Dios, supuestamente. Ellos eran maestros de la ley. Ellos eran los dirigentes, pero estaban contaminados. Ellos no podían dar nada bueno porque su corazón estaba contaminado. Por eso Dios los llamaba hipócritas, porque se estaban vistiendo de cristianos, estaban vistiendo de buenos, de santos, pero su corazón estaba manchado y contaminado. Y ahí es donde Dios los exhortaba y los llamaba hipócritas. No seas hipócrita. Saca primero la viga de tu ojo, es decir, permite que el Espíritu Santo te dé visión. Permite que el Espíritu Santo unja tus ojos con el colirio para que puedas ver. Y entonces podrás sacar la paja de tu hermano. Entonces podrás ayudar a tu hermano. Cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo hacer la obra en nuestros corazones, cuando nosotros le permitimos al Espíritu Santo, Señor, vengo a ti como soy. Vengo a ti como soy, porque Dios no nos rechaza, Dios no nos limpia primero. Una demostración de esto es el hijo pródigo. El hijo pródigo vino como estaba, con trapos sucios, como estaba, vino como la sociedad podría llamar un indigente. Estaba sucio, tenía ropa sucia. ¿Y acaso el padre le dijo, ve, báñate primero? No, él cogió y lo abrazó. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Dios nos llama como estamos, con nuestros pecados, con nuestra inmundicia, oliendo mal. Y Él viene y nos abraza. No importa cuánto hayamos fallado, no importa cuánto nos hayamos alejado, no importa que hayamos llegado a ser homosexuales, bisexuales, lesbiana, prostituta, hubiésemos llegado a ser de la calle mismo, usar droga. Esta sociedad es cruel porque está a la punta de juzgar. Juzgamos a los homosexuales, juzgamos a las lesbianas, juzgamos a las prostitutas, juzgamos a los que usan droga, a los que matan, a los que están en una cárcel, que cometieron un asesinato. Estamos con piedras acusándolos, juzgándolos. Es que merece la condena, merece la pena de muerte porque mire lo que hizo. Pero Dios no obra así. Dios obra por el amor. Dios va y abraza al homosexual. Dios va y abraza a la lesbiana. Dios va y abraza a aquella persona que cometió el peor crimen en la cárcel. Dios va y abraza a aquel indigente que está en la calle, que todo el mundo rechaza, que todo el mundo juzga. A la mujer que cometió el peor adulterio, va y la abraza. Y le dice, y yo te condeno. Vete y no peques más. Eso es lo que Dios hace. Y hoy Dios te llama. No importa el pecado que hayas hecho. Hoy Dios te dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Y cómo podemos ponernos en los zapatos de esas personas? ¿Cómo podemos ponernos en los zapatos del homosexual? ¿Cómo podemos ponernos en los zapatos de la lesbiana? ¿Cómo ponernos en los zapatos del que ha matado a alguien? ¿Cómo podemos ponernos en los zapatos de aquellas personas que cometieron un pecado cruel ante la sociedad? Solamente cuando un corazón es transformado por el amor de Dios, lleno del agua viva,
compasión y la misericordia. Podemos aprender a verlos con los ojos del amor y la misericordia. Aprender a verlos como Dios los ve. Aprender a tratarlos como Dios los trata. Aprender a amarlos como Dios los ama. Y decirles, Dios te ama. Dios te ama y tiene un propósito para ti. Estas personas actúan así porque nunca entendieron el amor de un padre. Nunca hubo un padre que los abrazara, que les dijera, aquí estoy para ayudarte. Nunca hubo un padre que los comprendiera. Y Satanás aprovechó esa situación y tomó el cuerpo como posesión de espíritus, porque son espíritus los que poseen las personas. Son espíritus del mal los que toman los cuerpos de los homosexuales, las lesbianas. Son espíritus del mal los que toman el cuerpo de las prostitutas, de los drogadictos, de las personas que cometen los más terribles crímenes. Son espíritus del mal. Pero cuando esta persona es liberada, es transformada, es sanada y se da cuenta que aunque su padre terrenal lo pudo rechazar, lo pudo discriminar, el Padre del cielo lo anda buscando para abrazarlo y decirle, hijo, yo te amo, hija, yo te amo, no me importa la condición que hayas vivido hasta hoy, yo te amo, yo te perdono, vete y no peques más. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos instrumentos de amor para que aprendamos a ponernos en los zapatos. Por eso muchas veces Dios nos deja caer. Por eso incluso muchas veces Dios deja que transitemos esos caminos a sí mismo. Cuando tú tienes un propósito para Dios, Dios deja que el diablo te meta por esos caminos para que puedas entender lo que es eso y puedas aprender a ponerte en los zapatos. Entonces Dios te transforma y puedes ser un instrumento de bendición para ayudar a estas personas, porque es que la sociedad se ha vuelto tan cruel que rechaza y no quiere ayudar, juzga pero no ayuda, pero Dios no obra así. Eso es lo que hace Satanás, traer una sociedad cruel que juzga, que acusa, que discrimina, que abandona, que rechaza pero no ayuda. Pero al contrario de Dios, Dios manda su amor, su misericordia, porque Él abraza, Él ayuda. Él viene con compasión para ayudar, para ofrecer una mano ayuda. Y por eso Dios permite muchas veces que nosotros caigamos en lo más fondo, que probemos la basura, que probemos este mundo, para después sanarte y seas un instrumento de bendición para ayudar a estas personas. Porque ¿cómo podemos ponernos en los zapatos de esas personas si nosotros mismos no hemos sentido su dolor o no hemos experimentado? Pero aún así, Dios tiene misericordia de nosotros y nos ama y nos perdona. No importa que nosotros quizás no hayamos llegado tan lejos, pero Dios también nos puede usar como instrumentos a ponernos en los zapatos de compasión, extenderle la compasión, extenderle la gracia, la misericordia a estas personas y decirles, Dios te ama, Dios te ama. Dios tiene un propósito para ti. Eres valioso, eres valioso. Porque una persona llega hasta allí porque pierde su valor, pierde su identidad. Y eso es lo que Dios hace, devolverte la identidad, devolverte el valor, devolverte el amor. Y esto no tiene nada que ver con religión, porque muchas personas dicen, es que yo soy de tal religión. Esto no tiene nada que ver con religión, esto tiene que ver con Dios, con que hay un Dios que te ama. Simplemente Dios, un Dios que murió por el mundo, sin importar religión, sin importar raza, sin importar color, sin importar dónde hayamos llegado, sin importar el pecado que hayamos cometido. El mismo Jesús murió por todos, sin importar la raza, la creencia, toda la filosofía que hayamos creído, en quién hayamos creído. Solamente Dios te dice, solamente cree y serás salvo.
Solamente cree y Dios está dispuesto a extenderte su mano de misericordia, su mano de compasión y sacarte de lo más profundo, de las tinieblas más oscuras, de la posilga más terrible, del pecado más cruel. Ahí está dispuesto a sacarte. Así que Dios te bendiga y que el amor y la misericordia de Dios puedan cubrir tu vida y que podamos aprender a ponernos en los zapatos de estas personas que necesitan tanto de Dios. Oremos. Padre, gracias Señor por tu palabra. Te necesitamos, Señor, y no nos damos cuenta porque el corazón nos engaña al hacernos creer que no necesitamos de ti, pero tenemos una necesidad urgente de ti. Sacia nuestros corazones de tu amor, llénanos de tu agua viva, limpia nuestros corazones, transforma nuestros corazones para que podamos ponernos en el lugar de estas personas, para que podamos aprender a amar a estas personas, aprender a tratarlos con el amor y la misericordia con que tú los has amado. Gracias, Señor, por tu amor. Bendícenos, Señor, y que cada día podamos, Señor, ser instrumentos para ponernos en los zapatos de otras personas que necesitan. Podamos ponernos en tus manos para que podamos ser instrumentos de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.